Videoconferencia El mito de la caverna de Platón. Programa de liderazgo Produvisa. Hola estimados líderes del vidrio, bienvenidos a esta videoconferencia complementaria del módulo 3, gestión del cambio personal y corporativo, que desde Grupo Empodérate estamos haciendo. Como no he tenido la oportunidad de darles algún módulo a ustedes, dado que hemos permitido que nuestros mejores especialistas puedan administrar los módulos subsiguientes, quise tomarme la oportunidad de brindarles una conferencia pregrabada que va a venir a complementar lo que hemos estado trabajando con tanto entusiasmo en esta certificación única, exclusiva, dirigida para ustedes. Esta videoconferencia, en la que les voy a conversar sobre el mito de las cavernas de Platón y cómo lo asociamos con los temas de gestión del cambio, que es lo más importante para poder ir unificando criterios que nos ayuden a ser líderes exitosos con capacidad de gestión del cambio. Veamos. Siempre a mis estudiantes en materia de gestión organizacional y liderazgo les comento la importancia de no solo articular la capacidad de comunicarnos de manera asertiva, inteligente y con propósito, como ya lo hemos visto en esta certificación, sino también de integrar herramientas para gestionar nuestras propias capacidades de ver y de revisar qué situaciones pudiéramos estar atravesando a nivel personal o a nivel corporativo o a nivel profesional, familiar incluso, que puedan estar haciéndonos no ver las situaciones que nos permitan movilizarnos a nuevos estados personales. Gestionar los cambios es realmente una de las habilidades más importantes que debemos desarrollar como líderes, como profesionales y como personas. Si no cambias, te extingues. Vamos a conocer entonces de qué trata este mito llamado el mito de las cavernas de Platón. Comienzo hablándote que el mito de las cavernas de Platón nos permitió entender en el mundo de qué manera este filósofo percibía la relación entre lo físico y el mundo de las ideas, que dan sin lugar a duda una realidad llena de luces y de sombras, porque despojarnos de nuestra zona de confort implica una transición. Platón, en tanto, usa esta figura alegórica para explicar la difícil tarea del filósofo de intentar guiar a las personas hacia el conocimiento verdadero. Pues de acuerdo con él, la gente puede llegar a sentirse profundamente cómoda en su ignorancia y a rechazar cualquier posible mirada emancipadora. Hablamos de emanciparnos, de liberarnos, y los cambios te permiten liberar. Entonces vamos a encontrar en esta metáfora que se nos presenta un diálogo en el cual el gran maestro Sócrates de Platón conversa sobre este tema. Bueno, en este sentido, Platón conversa con Sócrates, uno de sus discípulos, sobre la importancia del conocimiento y sobre todo de poder trascender en lo que tú conoces nuevo y cómo percibimos la realidad. Por una parte tenemos que la realidad es tal cual lo que es. Por otra, nos encontramos con una realidad ficcionada donde nuestras creencias, nuestras ilusiones, nuestras formas de pensar toman protagonismo sin duda. Pero antes de sumergirnos más en todo esto, ¿qué narra el mito de la caverna? Es lo que a continuación vamos a develar, que es lo más importante de esta videoconferencia. Bien, imaginemos por un momento que existió en algún lugar de Grecia antigua una cueva subterránea muy profunda en la que un grupo de prisioneros vinieron al mundo y han pasado sus vidas enteras sin jamás haber visto el mundo exterior, ni sospechar siquiera de su existencia. Estos prisioneros, sin duda, se hallan encadenados a un muro muy sólido de ladrillos, de modo tal que hagan lo que hagan, pueden solo mirar hacia el frente, hacia una pared en la cual se proyecta la luz de una antorcha situada a sus espaldas. A espaldas de estos prisioneros pasan numerosos sirvientes, llevando a cuestas toda clase de objetos, estatuillas y vasijas. Las sombras de esos objetos se proyectan en la pared. Y por supuesto, estas figuras que se proyectan en la pared son percibidas por los prisioneros como si fueran cosas en sí mismas y no el reflejo de la luz a sus espaldas. Es decir, los prisioneros creen que el mundo real consiste en esas sombras y a través de ellas explican incluso su propia existencia.
Estos prisioneros no conocen nada más. Hasta que un buen día, uno de esos prisioneros logra zafarse de sus ataduras y voltear hacia la antorcha y descubre una nueva realidad. De golpe, el prisionero entiende que las cosas reales estaban fuera de su visión y que las sombras no son las cosas, sino apenas un espejismo. Motivado por la curiosidad, este prisionero camina por la caverna hasta dar con la salida y descubre el mundo exterior. Entonces todo lo que existe, árboles, lagos, personas e incluso el sol, deslumbran su nueva percepción del universo. Y el prisionero regresa de inmediato a la cueva con la intención de liberar al resto de sus compañeros. Sin embargo, al entrar a la caverna, la deslumbrante claridad de afuera le impide ver bien y llega dando tumbos hasta sus compañeros. Estos últimos, al verle andar de ese modo, desorientado, dándose golpes, se comienzan a reír de él y de lo que les cuenta respecto al mundo exterior, respecto a la luz, a las sombras, y lo dan por loco o por tonto. Enfurecido, el prisionero entonces decide liberar a sus compañeros para que entiendan que dice la verdad. Pero estos, por su afán de defenderse y de defenderlo de lo que consideran verdadero, se ponen a pelear y eventualmente le dan muerte entre todos. Interpretaciones de la alegoría de la caverna son bien interesantes porque pueden tener una aplicación a distintas miradas. Y estas interpretaciones posibles, en general, hacen que podamos comprender esta metáfora narrativa que ilustra nuestra propia situación en el mundo exterior. Contamos con aquello que podemos presenciar usando nuestros sentidos, pero nos resulta difícil dar con la verdad de las cosas hasta que somos capaces de salir de la caverna. Por lo demás, es posible interpretar la alegoría de Platón del siguiente modo. Primero, la diferencia entre las sombras en la pared y los objetos reales detrás de los prisioneros es la diferencia que hay entre el mundo sensible, el de los sentidos, y el inteligible. Para Platón entonces, los sentidos eran fuente de engaños y percepciones erróneas, mientras que las ideas eran el único camino que conducía a la verdad de las cosas. Aquí estamos filosofando un poco porque necesito que lleguemos a reflexionar sobre cómo estos prisioneros representan a la humanidad toda, sentenciada a confiar en simplemente en lo que creen, en lo que han podido ver ciegamente, a menos que desarrollen, evidentemente, métodos críticos para mirar más allá, para revelar los objetos ocultos. De ahí que Platón distinga también entre la opinión, que depende de los sentidos, y es desinformada, evidentemente, propiamente dicho, que va más allá de lo percibido, para llegar a la esencia de las cosas. Señores, estamos hablando de desarrollar filosóficamente el pensamiento de los líderes de Produisa. De lo anterior que te he venido comentando, se desprende que gestionar nuestros cambios y nuestros temores es la habilidad que tenemos para, como seres humanos, abandonar el mundo de las formas y de las sombras y mirar hacia la luz de la verdad. Esta alegoría también ilustra el grado de apego que los seres humanos llegamos a demostrar hacia lo que nosotros conocemos y sentimos que es nuestra zona de confort, lo predecible, lo acostumbrado, al punto tal que podemos negarnos a creer o a descubrir la verdad de las cosas, prefiriendo vivir cómodamente en el engaño, lo que puede llegar a que rechacemos a quienes pretenden mostrarnos el mundo verdadero. El prisionero, que habiendo descubierto el mundo real y regresó a la caverna para liberar a sus compañeros, representa sin duda alguna el sabio, el que se atreve a dar el cambio. Bien, luego que hemos conversado sobre el mito de las cavernas de Platón, saber anticipar definitivamente hace que un buen líder deje de dar por sentado todo lo que está en su entorno. Y es importante acá que podamos saber tejer relaciones para estar atentos a cualquier evento. Yo les decía la última vez que nos vimos que siempre tenemos que estar atentos y observar a lo que sucede a nuestro alrededor,
Muchas veces el queso se empieza a enmohecer, como estuvimos viendo en el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Y no somos capaces de ver las pistas que nos pueden anticipar a que una situación está deteriorándose y que en definitiva hay que tomar acción para poder articular, movilizar, motivar a las personas del equipo, en este caso para los líderes de Produvisa, y poder pasar de una situación que consideramos confortable a una totalmente nueva. Además de saber anticiparte, hay que saber articular los esfuerzos, ¿no? Para poder movilizar esos recursos claves que pueden hacer frente ante cualquier desafío. Y si hay algo que define a los líderes exitosos es saber dar el ejemplo con una actitud para motivar al equipo y hacerlos responsables, brindarles confianza, proyección, de manera tal que puedan asumir de manera mucho más asertiva estas situaciones nuevas que sin duda alguna representan un desafío, un problema o una amenaza. A este tipo de líderes a los cuales queremos ir trabajando con ustedes, empiezan a confiar en sus equipos de trabajo. Ellos saben que el capital humano es hábil y tiene una proyección de sí mismo, por eso no dudan en darles responsabilidades y a empoderarlos de todo el conocimiento para que esta situación nueva que pudiéramos plantear, nuevas formas de trabajo, sea recibida de la manera mucho más afable. Siempre hablo también que los líderes que gestionan bien los cambios entienden que las adversidades no son una excepción, sino una constante en la vida. Por ello, el líder estratégico tiene una mentalidad proactiva que actúa ante cada incidencia o imprevisto. Es decir, son figuras hábiles para manejar la contradicción cotidiana a la que se enfrentan a nivel personal y dentro del contexto corporativo. Entonces hay que aprender a gestionar esas contradicciones, los escenarios sociales para alcanzar el equilibrio, lejos de bloquearnos o de reaccionar con frustración, buscando siempre culpables o tomando decisiones sumamente impulsivas que pueden actuar de manera poco reflexiva y se denota pues evidentemente que puede haber una escasa inteligencia emocional. Los líderes más eficaces son los que manejan la teoría situacional del liderazgo. De esta manera, estimados líderes, más allá de listar cuáles son la cantidad de cualidades que debemos desarrollar para poder gestionar el cambio, lo importante es siempre estar con los sentidos bien activos para percibir la realidad de distintas maneras. He sostenido a lo largo de mi formación y de mi acompañamiento gerencial que es importante poder percibir a tiempo para anticiparnos. Y cuando somos líderes que manejamos directrices dentro de la matriz organizacional, que vienen de la presidencia, de la vicepresidencia, de los directores, y dentro de la compleja estructura que ustedes tienen, debemos saber, poder discernir y comprender el alcance, la magnitud de estas nuevas situaciones que tenemos que afrontar junto con nuestro equipo de trabajo para poderlo transmitir e informar de una manera expedita, que disminuya el... Además de ello, es importante que manejemos toda la información posible que esté autorizada a ser bajada a los niveles que están bajo nuestra relación de dependencia. Eso es importante, por eso se comenzó esta certificación con el tema de comunicación. Y esto va a ser clave, evidentemente, para poder derribar las resistencias naturales y sacar a nuestra gente de la cueva, como bien decía Platón. Y hay que preguntarnos hasta qué punto tú también has sido parte de esa cueva y has tenido temor de salir. E incluso cuando alguien se acerca a ti y te habla de nuevos procedimientos, de nuevas formas, tendemos a rechazarlos y a decir, no, este tiene problemas, ¿no? Este tipo de situaciones pueden ser muy comunes dentro del contexto empresarial y, por supuesto, dentro de nuestras vidas, porque es natural sentir temor, es natural sentir angustia ante situaciones que puedan ser completamente distintas a lo que estamos acostumbrados. Siempre hago la invitación, y las dejo para acá, para cada uno de ustedes, a tener abiertos nuestros sentidos, a percibir de una manera mucho más expedita cada una de las señales que nos dicen que las situaciones pudieran ser distintas. Hay que anticiparse y hay que estar preparados para cualquier adversidad. Nada de lo que sucede a nuestro alrededor es estático. El cambio forma parte de nuestra vida. Todos los días estamos envejeciendo y cada día las situaciones son distintas. Y por eso por allí hay un refrán que dice que el café se enfría
también se puede apagar el amor y evidentemente nada es estático porque estamos en constante evolución. Hay que revisar las señales que tenemos cerca y en especial podernos anticipar, preguntar, y cuando somos agentes de cambio bajamos la información expedita para disminuir la resistencia. Ha sido para mí un verdadero placer estar estos minutos acompañándote en esta micro videoconferencia complementaria a lo que ha sido toda la riqueza académica y experiencias que estamos ofreciéndote en esta plataforma virtual. Próximamente vas a tener otra videoconferencia de la facilitadora de esta formación, nuestra querida psicóloga Marie Claire Taján, que viene a cerrar lo que hemos venido trabajando. Espero que sigan en el proceso de lectura maravilloso de Los Hábitos Atómicos, uno de los libros que más se está leyendo y documentando en la actualidad los principales líderes y directores de empresas. ¿Por qué? Porque cambios es revisar nuestros hábitos. Espero que te estés documentando desde ya con Los Hábitos Atómicos, porque va a ser una lectura que también se va a manejar en el módulo final de liderazgo transformacional. Gracias.